vamos a empezar esta serie de vídeos con las distribuciones más importantes con la distribución binomial. Esta es una distribución muy utilizada, por ejemplo, cuando se hacen encuestas. Una distribución decimos que es binomial si cumple estas tres condiciones. Tenemos n pruebas, que cada prueba puede tener dos posibilidades de salida, o éxito, se llaman éxito-fracaso, pero vamos a poder decir cara o cruz si tiramos una moneda, o acertar-fallar, o si no, lo importante es que tenga dos posibilidades. Cada una de estas pruebas es independiente de las otras, es decir, el acertar o fallar en una prueba no va a influir sobre la prueba siguiente. Y además, todas estas pruebas tienen la misma probabilidad de éxito P. Esta probabilidad no va cambiando con las pruebas. Todas las pruebas tienen exactamente la misma probabilidad de éxito. Entonces, la distribución binomial nos da la probabilidad de tener k éxitos de nuestros n intentos. Veamos algunos ejemplos de distribución binomial. Por ejemplo, obtener 3 caras de 5 lanzamientos en una moneda sería una distribución binomial. También lo sería encestar 6 tiros libres de 8 intentos, suponiendo que la probabilidad de encestar es 0,54 en todas las ocasiones. O, si hacemos una encuesta, pues obtener 20 o más satisfechos tras pasar 40 encuestas. Esto también sería una distribución binomial, porque cumplen más o menos las condiciones puestas. Pero veamos también ejemplos de cosas que parecen binomiales pero que no lo son porque no cumplen alguna de las condiciones. Por ejemplo, si no se cumple la condición de ser independientes, pues tendríamos una cosa que no es binomial, por ejemplo, que llueva 3 días en los 5 siguientes. La probabilidad de que llueva el próximo día es diferente dependiendo si hoy está lloviendo o no. Si hoy no llueve, la probabilidad es menor que si hoy estuviera lloviendo. Por lo tanto, la probabilidad no son independientes las pruebas. O encestar 6 tiros de 8 intentos si el jugador depende si está caliente y lo mete todas o se pone nervioso y no mete ni una. Entonces la probabilidad P no es constante, depende de la situación. O en una encuesta si encuestamos a grupos de amigos. Otra vez no es independiente porque lo que conteste el primero, pues los demás amigos, pues sí, yo lo mismo que él. Entonces no son independientes. Cuando se encuesta, por ejemplo, nunca se encuesta a grupos, se encuesta a individuos, porque si no ya no sería una binomial y entonces ya no sabemos cómo va. Bien, no es cuestión en este vídeo de entrar en cuáles son las expresiones de la función de masa y distribución. Esto lo podéis encontrar en los apuntes o por internet. Entonces vamos más a ver qué forma, qué tipo, qué aspecto tiene una distribución binomial. Por ejemplo, en este ejemplo tiramos una moneda 5 veces. La probabilidad de acertar, sacar cara por ejemplo, es 0,5 y el número de intentos sería 5. Las probabilidades de la función de masa, f de k, pues si es 0 de 5 es 0,03, 3%, 1 de 5, 0,15, 2 de 5, 0,31 y tienen este aspecto que vemos en la gráfica de al lado. Hay 6 posibilidades, según hemos acertado 0, 1, 2, 3, 4 o 5 y vemos que lo más probable es acertar que salgan 2 o 3 caras de 5 intentos, como era de suponer, y es mucho menos probable sacar 0 caras o 5 caras. Vamos a ver qué pasa si cambiamos la P. Supongamos que tenemos un buen tirador de tiros libres y que su probabilidad de encestar un tiro libre es 0,8 y va a tirar 6 tiros libres. Pues las probabilidades de acertar 0 es prácticamente 0, de fallarlas todas. 1 es 2 por 1000, muy baja. 2 es un 2%, 1 llega al 2%. Ahora con 3 ya es un 8% y vemos que con 4, con 5, con 6 ya tenemos probabilidades mucho más altas. Y vemos en la gráfica que efectivamente para 0, 1, 2, 3 las probabilidades son muy bajas, mientras que con 4, 5 o 6 son más altas. La salida más probable, lo más probable que pase es que acierte 5 de los 6 tiros, pero también es bastante probable que entre 4 o 5. Pero en cambio, si el tirador es malo, por ejemplo una probabilidad de 0,55, vemos esto de aquí. Ya la probabilidad de que acierte 0 es muy baja, pero ya no es 0. 1 ya es un 6%, etc. Lo más probable es que acierte 3, 4 tiros libres. Vemos que el pico se ha desplazado hacia la izquierda y ya lo más probable es esto, 3, 4 tiros libres y acertar, por ejemplo, los 6, que antes era más o menos probable con un buen tirador, es otra vez muy improbable, un 2%, 3%, muy bajo.
Entonces, ¿cómo se calculan las binomiales con R? Bueno, pues tenemos las dos funciones, la de masa y densidad, y tenemos las funciones debinom y pbinom para calcular estas dos, la función de masa y la función de densidad. Nos dan las funciones de masa y densidad. Tiene dos parámetros, size, que es el tamaño, n, prob, que es la probabilidad, p. También tiene otros parámetros, pero que en estos momentos no nos interesan y no hace falta escribirlos. Y entonces, debinom x size prob nos da la función de masa, pbinom x size prob nos da la función de distribución. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de sacar al menos 3 5 en 7 tiradas de dados? Bueno, la probabilidad es un sexto, sacar 5 o no sacar 5, y son 7 tiradas, y queremos la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3, al menos 3 5. Si lo calculamos con la función de densidad, lo que queremos es f de 3 más f de 4 más f de 5 más f de 6 más f de 7. Bueno, si esto lo queremos hacer con R, tenemos que utilizar la función de binom x size igual a 7, probabilidad igual a un sexto, y vamos a ver que R lo podemos hacer de más de una manera. Una primera manera sería simplemente hay que sumar los 5 términos por escribirlos, de binom de 3, 7, un sexto, 4, 7, un sexto, etc., lo cual nos da que es un 9,57%, pero R sabemos que permite, si metemos como entrada un vector, nos da como salida todo un vector de posibilidades. Entonces, en este caso, si ponemos de binom 3, 2.7, pues vemos la probabilidad de 3, de 4, de 5, de 6 y de 7. Y entonces, pues como queremos la suma de ellos, sumamos los elementos de este vector, tal y como vemos, sum de binom 3, 7, 7, un sexto, y nos da efectivamente 0,09577, que es lo mismo que antes. Y así nos hemos ahorrado escribir y hemos hecho de una forma más concisa y más bonita. Y si lo queremos hacer con la de distribución, bueno, sabemos que sería 1 menos f de 2, es decir, 1 menos la probabilidad de sacar 2, 1 o 0, eso es sacar 3 5 o más, y esto sería con pbinom, y por tanto sería 1 menos pbinom 2, 7, un sexto, que efectivamente nos da 0,9577, igual que antes, menos mal. Pues esto es la idea de la binomial. Vamos a ver, en resumen, una distribución binomial es la probabilidad de tener k éxitos en intentos, pero tienen que ser independientes y todos tienen que tener la misma probabilidad. Si esto pasa, tenemos una binomial y, por ejemplo, obtener 5 caras de 8 intentos, o que los de los próximos 10 coches, 4 sean verdes o 6 sean rojos. También se emplean mucho en estadísticas, en encuestas, son binomiales. Es, yo digo, una de las funciones más útiles y que usamos con R, en estadística. Hay las dos funciones de R para hacerlo, que son debinom y pbinom, con los parámetros size y prob.